Dicen que en los rincones más olvidados del país, cuando la noche se vuelve más espesa que el silencio, aparece un ser que muchos han visto, pero pocos se atreven a describir. Una criatura que ha desatado miedo, teorías y algo mucho más perturbador, el encubrimiento de una verdad más grande. Hoy, en Relatos Misteriosos te contaré la historia del chupacabras, un monstruo real, una cortina de humo. Lo que vas a escuchar fue enviado por un seguidor del podcast, y aunque tú decidas si creer o no, te aseguro una cosa. Cuando termine este relato vas a mirar la noche de otra forma. Así que baja las luces, sube el volumen y prepárate para escuchar algo que no vas a poder olvidar fácilmente. Esto que voy a contar me ha perseguido desde hace más de 20 años. Y aunque mucha gente se burla o piensa que fue pura invención de esos años, yo no puedo olvidar lo que vimos esa noche. Yo tenía 11 años y vi al chupacabras con mis propios ojos. Yo crecí en un rancho de Coahuila, en los años 90, el tipo de lugar donde el viento silba entre los alambres de púas y el silencio de la madrugada no es paz, sino advertencia. Allá, entre los cerros y los nopales, uno crece con la idea de que si algo camina por la noche, no siempre es gente. Mi papá criaba cabras. Teníamos más de 60 cabezas, todas bien cuidadas. Eran nuestro sustento. Cada mañana las llevábamos al monte y por las tardes regresaban solas al corral. Esa rutina era casi sagrada, hasta que dejó de serlo. Una mañana todo cambió. Recuerdo que era lunes. Lo sé porque no fuimos a la escuela. Algo estaba mal desde que abrimos la puerta de la casa. El silencio. Ningún balido, ningún bramido, solo un hedor raro, como a fierro viejo y sangre seca. Fuimos al corral. La escena parecía sacada de una película de terror. Había 14 cabras muertas. No estaban destrozadas, no había huellas de coyote ni manchas de pelea. Tenían solo 2 perforaciones, pequeñas en el cuello, y ni una sola gota de sangre en el suelo. Yo era un niño, pero hasta a mí me pareció extraño. No tenía sentido. Mi papá quiso pensar que había sido una serpiente, o que quizás se habían intoxicado, pero ninguno de los cuerpos tenía señales normales. Era como si alguien o algo se las hubiera bebido por dentro. Los días siguientes fueron peores. Cada noche morían 2 o 3 cabras, siempre del mismo modo, siempre con los mismos orificios y sin una gota de sangre. Una noche mi papá decidió hacer guardia. Sacó la escopeta y nos dijo que nos encerráramos en la casa, pero yo no pude dormir. Algo me llamaba desde fuera. No sé explicarlo. Algo me empujó a mirar por la ventana. Fue ahí cuando lo vi. No era un animal, no era humano, era algo en medio. Medía como 1,5 metros. Caminaba encorvado, con los brazos largos hasta casi tocar el suelo. Tenía espinas en la espalda, como púas que se movían, y brillaba, pero no con luz. Su piel parecía escamosa, de un color gris azulado, como sudorosa, y sus ojos eran rojos. No brillaban por reflejo, brillaban como carbones encendidos. Estaba sobre una de las cabras, inmóvil, como si bebiera algo. Lo vi, clarito, el chupacabras. Mi padre disparó, pero la criatura saltó como si tuviera resortes en las piernas. Cruzó el corral con 3 saltos largos y se perdió en el monte. Ya no lo vimos, pero los animales siguieron muriendo por 3 noches más, hasta que nos fuimos a casa de mi tía en el pueblo. Ahí escuché que no éramos los únicos. Una vecina de mi tía en Sabinas decía que lo había visto sobre el techo de su casa. Otro señor en Monclova aseguró que lo encontró comiéndose un gallinero entero, y que cuando lo alumbró con la lámpara, el animal simplemente lo miró y desapareció frente a sus ojos. La televisión comenzó a hablar de eso. En 1970, todos lados se escuchaba la palabra chupacabras. Nadie sabía qué era. Unos decían que era un experimento genético, otros un castigo del cielo, unos más que venía de otro mundo. Pero en cada estado había testigos, y en cada testigo un miedo que no se podía explicar. Pero hay algo que muy pocos saben,
Y eso lo descubrí muchos años después, cuando estudié comunicación y comencé a investigar el origen de las leyendas urbanas en México. Y ahí fue donde descubrí la parte que realmente me heló la sangre. Yo siempre creí que lo que vi aquella noche era un monstruo. Y en parte lo sigo creyendo. Pero los monstruos no siempre tienen garras. A veces usan corbata. Años después, cuando estaba por terminar la carrera, un profesor me pidió que hiciera una investigación sobre el poder de la televisión en los 90. Ahí me reencontré con una palabra que había sepultado por años: chupacabras. Decidí enfocar mi tesis en eso, cómo una criatura mítica se convirtió en fenómeno nacional. Lo que encontré fue inquietante. Todo empezó en 1995, en plena crisis económica. México estaba hundido tras el famoso error de diciembre. El peso se había devaluado, el salario mínimo no alcanzaba ni para una canasta básica, y millones de mexicanos perdieron sus ahorros y empleos. La gente estaba harta, enardecida, y fue en ese momento, justo cuando las protestas sociales crecían, cuando los noticieros comenzaron a hablar de una amenaza insólita. Un ser que atacaba a animales por las noches, dejándolos sin una gota de sangre. El chupacabras. No era solo una nota amarillista, era una cortina de humo, un show mediático. Los medios comenzaron a saturarse de imágenes distorsionadas, testimonios de campesinos aterrorizados, entrevistas con expertos que hablaban de genética, alienígenas y experimentos secretos. Televisa, TV Azteca, los periódicos, las revistas, todos hablaban del chupacabras. Y mientras tanto, el desabasto, los fraudes, la represión y la crisis se silenciaban. Descubrí que los dos casos más sonados, uno en Puebla y otro en Jalisco, compartían el mismo patrón: muerte de animales en zonas rurales, sin señales de lucha. Testigos que describían a la criatura de forma idéntica, aunque nunca se conocieron entre sí. Y lo más inquietante, reporteros que llegaron a los sitios antes que las autoridades. Coincidencia. Algunos decían que los animales fueron asesinados por militares. Otros que se usaron químicos experimentales para fingir ataques. Incluso hay quien afirma que todo fue un experimento social para medir el nivel de control psicológico sobre la población. Y si te parece una locura, déjame decirte esto. El propio subsecretario de Gobernación en ese entonces, en una entrevista años después, dijo en tono burlón: la gente dejó de hablar del PRI y empezó a hablar del chupacabras. No sé si lo que vi aquella noche era real o era parte de ese teatro. No sé si era una criatura perdida, un experimento o un invento tan perfecto que cobró vida en el subconsciente colectivo. Lo que sí sé es que lo vi, lo sentí. Esa noche mi padre no durmió durante semanas, y aunque jamás lo admitió, yo sé que también lo vio. Hoy, cuando la gente se ríe del chupacabras, cuando lo convierten en meme o en historia para asustar niños, yo me quedo callado. Porque hay algo que aprendí: no hay mayor terror que aquello que no puedes nombrar. Y no hay monstruo más poderoso que el que usan para distraerte. Gracias por escucharme. Yo soy solo un seguidor más de este podcast. Pero si alguna vez escuchan ruidos en la madrugada, o si encuentran a sus animales muertos sin sangre y sin explicación, piensen dos veces antes de reírse, porque el chupacabras no era un cuento, era un mensaje y puede volver. Hay historias que nacen para asustarnos y otras que nacen para distraernos. Lo que escuchaste hoy tal vez fue ambas. El chupacabras no es solo una criatura, es un símbolo de cómo el miedo puede ser más útil que la verdad. Si esta historia te hizo pensar, sentir o mirar hacia la oscuridad con otros ojos, compártela. No solo para asustar a alguien más, sino para abrir la conversación sobre los monstruos que quizás no se esconden bajo la cama, sino detrás de un escritorio. Esto fue Relatos Misteriosos. Gracias por escuchar. Y recuerda, la próxima vez que algo se mueva allá afuera, no cierres la ventana tan rápido. Podrías perderte la verdad.